Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 3, protocolos y comunicaciones de red. Este es un capítulo corto, básicamente es teórico, si bien tenemos un ejercicio de Packet Tracer, ese ejercicio es más que nada para afianzar los conceptos que vamos a ver ahora en la teoría. Es recomendable, como en todos los demás capítulos, también leer la currícula online, porque ahí todas las explicaciones están en forma más extensa. Bien, antes que nada tenemos que ver cuáles son las reglas que existen en toda comunicación. No solamente en comunicaciones a nivel de equipos electrónicos o equipos de comunicaciones, sino también a nivel de comunicaciones entre humanos. Y vamos a ver cuáles son las similitudes que hay entre ambos sistemas de comunicación. Bien, entonces, como dice acá en esta hoja, las reglas de la comunicación, primero tenemos que establecer cuáles son las reglas que vamos a utilizar para comunicarnos. Por ejemplo, supongamos que utilizamos para comunicarnos entre humanos señales de humo. Bueno, tienen que existir ciertas reglas, ciertos códigos que vamos a utilizar que tengan un significado. ¿Cuáles son las pausas? Por ejemplo, cuando yo habilito a mi interlocutor para que hable él, ¿sí? Si podemos o no los dos hablar al mismo tiempo, cosa que normalmente entre humanos no debería suceder. Bueno, en comunicaciones a nivel de datos sí esto se puede hacer. ¿Qué más tenemos? A ver, identificar quiénes son el emisor y quién es el receptor. Bien, en una comunicación donde hay muchas personas, tenemos que claramente saber si vamos a hacer una comunicación de uno a uno. En ese caso, tenemos que identificar con quién nos estamos comunicando, de uno a varios o de uno a todos, ¿sí? Tener un idioma y una gramática común. Bueno, fundamental que ambos estemos utilizando el mismo idioma o al menos que estemos utilizando algún tipo de código que sea común a ambos. Por ejemplo, podría ser una comunicación mediante el código Morse, ¿sí? O, por ejemplo, cuando nos comunicamos entre personas de diferentes países, normalmente se elige algún idioma común a todos. Hoy en día podemos estar hablando que es el inglés. Pero bueno, y si no, digamos, ver las reglas de comunicación, aunque sea con lenguajes de manos, lenguajes de señas. Luego dice velocidad y momento de entrega. Por supuesto que tenemos que manejar cierta, digamos, velocidad de comunicación similar entre el emisor y el receptor. Por ejemplo, si una persona habla, supongamos que estamos utilizando el idioma inglés para comunicarnos entre una persona que habla castellano y una persona que habla francés. Supongamos que la persona que habla castellano habla muy bien inglés y habla muy rápido, y la persona que habla inglés que habla francés no tiene tan fluido el idioma inglés. Con lo cual, seguramente va a solicitarle al emisor que hable más lento. Bueno, esta adecuación en la velocidad de comunicación también existe en los sistemas de comunicaciones de datos, ¿sí? Adecuar a una velocidad común. Después también tenemos, dice requisitos y confirmación o acuse de recibo. Bueno, muchas veces en la comunicación entre humanos, un simple gesto de acentuación, ¿sí? de asentimiento, o algún gesto, decir ok, ¿sí? Significa que el mensaje está llegando. Bueno, esto mismo se copia en los sistemas de comunicaciones a nivel de datos, ¿sí? Hay sistemas que normalmente requieren acuse de recibo. Se envía una determinada cantidad de información, un determinado volumen de información, y se espera que el lado receptor me envíe cada cierto tiempo una acuse de recibo. Normalmente el acuse de recibo lo denominamos con su denominación en inglés, que es un acknowledge, un ACK, acknowledge. Bien, ¿qué más tenemos? Codificación del mensaje. Dice que es el proceso de convertir la información en otra forma aceptable. Bueno, nosotros, ¿cuál es la codificación que utilizamos? El mensaje que queremos transmitir los humanos está en nuestra mente y lo codificamos a través de, por ejemplo, la voz, ¿sí? Modulamos la voz para que sea interpretada. O con algún lenguaje de señas en el caso de, por ejemplo, los sordomudos. Bueno, luego el formato y encapsulamiento del mensaje. El mensaje debe tener, normalmente esto no sucede tanto en las comunicaciones entre humanos, pero debería tener una determinada longitud. Algo que indica que comienza el mensaje y algo que indica que termina el mensaje. Tal vez sí lo podemos ver eso en lo que son las cartas. Cuando nosotros enviamos o enviábamos una carta, o mismo cuando enviamos un mail, hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, como por ejemplo podría ser
que una carta tiene, por supuesto, un destinatario y un remitente, ¿sí? A quién la envío y quién la está enviando, un comienzo, un direccionamiento, un comienzo, ¿sí? Un saludo inicial, un texto, que es el contenido, el dato que yo quiero enviar, y un saludo de despedida. Son ciertas reglas que normalmente se tienen que cumplir y que en el caso de las comunicaciones de datos son un poco más estrictas. Bueno, por eso el siguiente punto dice el tamaño del mensaje, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño del mensaje aceptable? Digamos, vayamos al caso de que cuando yo envío una carta, ¿cuántas hojas yo podría poner dentro de un sobre? ¿Sí? No puedo poner una resma de papel de 500 hojas dentro de un sobre, ¿sí? Eso es lógico. Bueno, lo mismo sucede en la comunicación de datos. ¿Cuál es la máxima cantidad de bytes que mi sistema soporta para poder transmitir? Lo veremos más que nada cuando veamos lo que es la capa 2 de los protocolos que vamos a ver hoy. Ahí se define el tamaño de los mensajes. El siguiente punto habla acerca de la sincronización de los mensajes, ¿sí? Método de acceso, control de flujo y tiempo de espera de respuesta. ¿Qué es esto? ¿Cómo uno va a colocar información dentro de una red? Por ejemplo, ¿cuál va a ser la forma en que yo entrego mis mensajes si estamos hablando a nivel humano y seguimos hablando a nivel de escribir una carta? ¿Cómo yo entrego esta carta a mi red? ¿La llevo al correo? ¿La pongo en una estafeta? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando llego al correo mucha gente se acerca al mismo tiempo a colocar una carta o a entregar una carta? Si hay cierto orden por llegada o, bueno, el que hace más fuerza es el que gana. Esto parece gracioso, pero la realidad es que en las redes de datos actuales es un poco así, que se llama método por contienda. Es decir, el primero que llega va a ser el que pone la información y si llegan dos al mismo tiempo se va a producir una colisión. Hoy en día ya está, digamos, el tema de las colisiones ya está, entre comillas, arreglado, pero hasta no hace mucho tiempo, cuando, por ejemplo, dos computadoras intentaban poner información en un medio, se producía colisión y había que esperar y que una vuelva a colocar la información antes que la otra. Control de flujo. El control de flujo es parecido a lo que habíamos mencionado anteriormente acerca de la velocidad. ¿Qué sucede si alguien está colocando información muy rápido y el receptor no las puede procesar? Bueno, hay un mecanismo que dice, bueno, envíame por ejemplo, de a 10 mensajes o de a 10 paquetes de información por vez. No me envíes de a 100 porque no tengo posibilidad de procesarlo. ¿Sí? Hay un mecanismo, un diálogo entre transmisor y receptor para ponerse de acuerdo acerca de la cantidad de información que el receptor puede procesar. El último punto dice de lo que es sincronización del mensaje, tiempo de espera de respuesta. Bueno, yo como transmisor, cuando envío información, dijimos que normalmente voy a esperar que un acknowledge antes de seguir enviando más información. Bueno, ¿cuánto tiempo voy a esperar ese acknowledge? ¿Un segundo, 2 segundos, 10 milisegundos? Bueno, son temporizadores que también se pueden configurar en la red. Esto mismo vale para en el caso de los humanos, en nuestro ejemplo de enviar cartas. Hay cartas, las cartas certificadas, que requieren de un acknowledge, ¿sí? De que me avisen de que la carta fue recibida por el receptor. Si yo no recibo esa confirmación, bueno, algo pasó, ¿sí? O se perdió, o tendrán que seguir el camino de qué es lo que pasó con la carta. Por último, en esta hoja dice opciones de entrega del mensaje. Los que le mencionaba anteriormente. ¿Cómo va a ser mi mensaje? ¿Cómo se va a difundir mi mensaje? ¿De uno a uno? ¿Sí? Mi mensaje, yo soy el originante del mensaje, a un destinatario. En ese caso se dice que la comunicación es de unidifusión o unicast. Si yo se lo envío a varios dentro de un grupo grande, se dice que la información es de multidifusión o multicast, ¿sí? A un grupo cerrado de usuarios. Y por último, si se lo envío a todos los que están, digamos, a todas las personas, o en el caso de computadoras, a todos los que están en la red, se dice que ese mensaje es de difusión o de broadcast. Bien, protocolos y estándares de red. Veamos de qué se trata. Todo protocolo de comunicación requiere de reglas que rigen la comunicación. Por ejemplo, habíamos hablado anteriormente de un cierto orden
digamos, señales que digan cuándo comienza y cuándo termina mi comunicación y la otra persona puede transmitir o la otra computadora puede transmitir. Entonces, los protocolos de red dice, tenemos que ver cuáles son las funciones de los protocolos, que principalmente es establecer reglas, de qué manera se da formato o se estructura cada mensaje, ¿sí? Los mensajes que nosotros vayamos a enviar no pueden tener en una red de computadoras, por ejemplo, no pueden tener cualquier tamaño, no pueden tener cualquier señalización de inicio y de final del mensaje, sino que ya está preestablecido justamente por los protocolos. El proceso, dice que los protocolos de red, el proceso por el cual los dispositivos de red comparten información sobre las rutas con otras redes. Bueno, este punto lo vamos a dejar para más adelante, porque tiene que ver con el intercambio de información que tienen los routers dentro de una red, y por el momento, digamos, no estamos en condiciones todavía de entender esta parte. Sí, el punto que sigue, que es los protocolos me van a determinar cómo y cuándo se transmiten los mensajes de error y de sistema entre los dispositivos, ¿sí? Cuando sucede algún problema en la comunicación, el protocolo que rige las reglas de la comunicación vamos a definir, bueno, cuándo hay que entregar estos mensajes de error. Bien, otra cosa que menciona acá es configuración y terminación de sesiones de transferencia de datos. También los protocolos van a definir cómo se establece una comunicación, cuál es todo el mecanismo para establecerla y cuál es todo el mecanismo para liberar una comunicación. Y pone acá como ejemplo una comunicación entre un cliente y un servidor web. Un cliente es, por ejemplo, cuando uno le quiere solicitar una página web, existe todo un mecanismo hasta que el servidor web entiende esa solicitud y me devuelve la página que yo le solicité. Bueno, todos esos mecanismos forman parte de lo que es el protocolo de comunicación o los protocolos de comunicación. Bien, ahí tenemos en nuestra hoja ejemplos de protocolo de comunicación, ¿sí? Dice protocolo de acceso a la red, protocolo de la segunda parte, protocolo de internet. A ver si lo voy a mencionar acá. Ahí está. Protocolo de acceso a la red, protocolo de internet, protocolo de transporte, protocolo de aplicación. Esto que en principio todavía para nosotros es materia desconocida, lo vamos a ir viendo a lo largo lo vamos a presentar en este capítulo y lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los capítulos siguientes, ¿sí? Vamos a ver que toda comunicación se puede separar en diferentes capas. Acá lo que estamos viendo es que está separada en 4 capas. Acceso a la red, internet, que no es internet, la internet que nosotros conocemos, se lo llama internet por internet working, ¿sí? Es la interconexión de elementos en la red. Capa de transporte, capa de aplicación. Lo vamos a ir desarrollando de a poquito, ¿sí? Pero lo que vemos es que la comunicación, en principio, vemos que se separa en diferentes capas. Bien, suites de protocolos. La suite de protocolos es un conjunto de protocolos que conforman una, digamos, o que se utilizan para una comunicación. Un ejemplo de una suite de protocolos es la suite TCP/IP, de las cuales el protocolo TCP y el protocolo IP forman parte, ¿sí? Entonces hay muchos protocolos que conforman la suite de protocolos TCP/IP. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dentro de lo que es la capa de acceso a la red, tenemos ARP, PPP, etc. Dentro de la capa de Internet, el más conocido de todos es IP, pero también hay otros que vamos a utilizar, como ser NAT, ICMP, ¿sí? Son varios protocolos que conforman el conjunto o la suite de protocolos. Dentro de la capa de transporte, UDP, TCP, etc. Dentro de la capa de aplicación, algunos que seguramente ustedes reconocerán, como puede ser HTTP, tal vez conozcan el DNS, DHCP, etc. Bien, para poder establecer una comunicación entre, digamos, entre elementos de diferentes vendedores, estos tienen que tener lenguajes en común o protocolos en común. Antiguamente lo que se hacía era que cada fabricante tenía métodos de comunicación propietarios y eso hacía de que sus equipos se comunicaran solamente con
con equipos de su propia marca, de su propia fabricación. Con el correr del tiempo, como digamos, hubo muchos fabricantes de equipos, lo que se hizo es, o lo que se pretendió, era que estos puedan dialogar entre sí. Para eso tienen que tener lenguajes en común o estándares. Existen diferentes organizaciones que se dedican a estandarizar, por ejemplo, la comunicación entre equipos. Entonces, dice aquí que los estándares son abiertos. Menciona algunas de las ventajas de los estándares abiertos. Bueno, justamente, que los estándares sean abiertos permite que cualquier fabricante de equipos, si se adecúa a estos estándares, pueda colocar sus equipos o vender sus equipos para que sean utilizados dentro de una red. Por ejemplo, el Juan 23 quiere fabricar routers marca Juan 23. Si yo quiero que estos funcionen, yo los pueda vender para que lo utilicen, no sé, usuarios residenciales o proveedores de internet, van a tener que manejar protocolos de comunicación que sean estándares y que sean abiertos. Si son propietarios, si yo diseño un nuevo protocolo y nadie lo entiende, obviamente no me voy a poder comunicar con todos los demás. Bueno, a nivel de organizaciones que manejan estos estándares, se pueden mencionar muchas, desde la ITU, la Unión de Telecomunicaciones Internacional, por ejemplo, el IETF, el Internet Engineering Task Force, una muy conocida y que vamos a utilizar mucho, o vamos a mencionar mucho, es la IEEE, el Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, que ese define muchas de las normas en comunicación de datos. Existen muchas, ¿sí? Incluso en la currícula online ustedes van a ver 6 o 7 de estos estándares, de estas organizaciones que mencionan estándares. Modelo de referencia. ¿Qué es un modelo de referencia? Es un modelo teórico que dice cómo se divide una comunicación, o cómo podemos dividir una comunicación en capas, ¿sí? Comunicación entre dos elementos en capas. Si lo queremos asemejar a lo que es una comunicación mediante, por ejemplo, una carta, podríamos decir que la carta tiene una parte que es la parte de direccionamiento, donde está el sobre, donde yo coloco el destinatario, el remitente, la dirección, una parte que viene adentro, ¿sí? o que yo coloco adentro, que es la carta en sí, el texto, que también tiene un formato, como decíamos anteriormente, un inicio, un contenido y un final. Entonces lo podemos llegar a dividir en varias partes, incluso mismo también dentro de lo que es el transporte de este sobre para que el correo lo envíe de un lugar a otro, lo podemos llegar a decir el enrutamiento, para utilizar palabras más a nivel de datos, el enrutamiento de la carta para llegar al destinatario. Y todo eso significa que tenemos varias partes que componen el proceso de la comunicación. A estas partes se la denomina capas. Entonces hay un modelo de referencia que lo hizo la ISO. La ISO es la Organización de Estándares Internacional y al modelo lo llamó OSI. Parece un juego de palabras. El modelo OSI significa Open System Interconnection, o sea, interconexión de sistemas abiertos. Y lo que hizo fue generar un modelo teórico de 7 capas y que dice que en toda comunicación hay una parte, la capa inferior, que es la capa física, donde se transporta la información en sí, los bits. Hay una capa de enlace de datos, hay una capa de red, otra de transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Sí? El modelo OSI es un modelo teórico de 7 capas y que fue copiado de un modelo anterior, que fue, digamos, el originario de todo, que es el modelo TCP/IP, que es un modelo real. En el modelo TCP/IP nosotros tenemos 4 capas, o si queremos 5, a veces la denominamos. Entonces tenemos lo que es el acceso a la red, internet, transporte y aplicación, y hay una relación entre lo que es el modelo OSI y el modelo TCP/IP. A cada parte de la comunicación, es un dato que se va metiendo dentro de otro dato. Decimos que cuando metemos un dato dentro de otro, es decir, el dato que genera la aplicación, por ejemplo, supongamos que es
yo quiero enviar un mail. Bueno, el dato que yo quiero enviar se va a encapsular dentro de lo que es la capa de presentación. Esa información nueva se va a encapsular dentro de lo que es la capa de sesión. Y así sucesivamente hasta llegar a la capa física, que es donde se va a enviar los datos entre el origen y el destino. Y luego lo que hay que hacer es en el destino entrar a desencapsular, que es como abrir una caja y entrar a sacar de adentro hasta obtener, o sea, voy abriendo muchas cajas hasta obtener el dato que me envió el originante de la información, hasta obtener el mail. Bien, transferencia de datos en una red. Vamos a ver justamente cómo es este proceso de encapsulación y desencapsulación. Primero, algo que tenemos que conocer. En una red de datos, cuando alguien tiene que enviar información, un trueno. En una red de datos, cuando alguien tiene que enviar información, supongamos que tenemos que enviar, no sé, 10 gigabytes de información. Digo bytes, y hay que tener en cuenta, es muy importante, esto lo recalco siempre, que la información en toda comunicación se transmite a nivel de bit. Y la unidad de cantidad de información que yo envío es bits por segundo. Después puede ser kilobits, megabits, gigabits. Pero cuando hablamos del dato, en sí el volumen de datos, se expresa en bytes. Después lo que hay que hacer es serializar la información para enviar los bits uno atrás del otro. Bien, en el ejemplo decíamos, si tuviera que enviar 10 gigabytes de información, yo no puedo colocar los 10 gigas dentro de un contenido, dentro de lo que sería un paquete de información para enviarlo. Se lo va a segmentar en pedacitos más chiquitos, de forma tal de que la red pueda transportar estos pedacitos más chiquitos y que eventualmente, si hubiera algún problema en la comunicación, se retransmita aquel pedazo, aquella porción que se perdió o que tuvo problemas. Si yo envío estos 10 gigas gigantes, además de que la red sí no la podría transportar por otros problemas que veremos adelante, si yo tuviera problemas tendría que retransmitir todos los 10 gigas. Conviene más partirlo en pedacitos e ir transmitiéndolo de a poquitos. Segmentar la información también me permite que otros usuarios puedan compartir el medio cuando yo transmito. ¿Sí? O sea, transmito un pedacito mío, transmito un pedacito, la red transmite un pedacito de otro, ¿sí? A este proceso de compartir el medio se lo llama multiplexación. Bien, el siguiente punto dice unidades de datos de protocolo. ¿Cómo se llaman las PDU, que justamente es unidad de datos de protocolo, en cada capa? Bueno, si vamos a la hoja anterior, después vamos a la hoja anterior en todo caso, vamos a ver que los datos van a tener, por ejemplo, si yo voy desde la capa inferior, en el modelo TCP/IP, en la capa inferior hacia arriba, en la capa más baja, la PDU se llama bit. Si sigo en lo que sería la segunda capa, la capa de acceso a la red, la unidad, la PDU, se llama trama. En la tercera capa, la unidad PDU se llama paquete. Y en la cuarta capa lo denominamos segmento o eventualmente datagrama. Arriba de eso, cualquier información la vamos a denominar dato. ¿Sí? Entonces voy lo mismo pero de arriba hacia abajo. El dato se va a encapsular dentro de un segmento, el segmento se va a encapsular dentro de un paquete, el paquete se va a encapsular dentro de una trama y por último esa trama se envía en forma de bits. ¿Sí? Lo tenemos un poco en este gráfico, ¿sí? Entonces tenemos los bits, la trama, este es el paquete, el segmento y los datos. Como decíamos anteriormente, cuando uno envía una carta, lo que hace es colocar la dirección del destinatario, del remitente, para que digamos, el correo pueda, mediante esta información, hacer llegar nuestra carta al destino. Por ejemplo, si enviamos una carta desde Buenos Aires a Madrid, seguramente que esta carta va a pasar por varios puntos intermedios, ¿sí? A estos puntos intermedios los podemos asemejar a lo que serían los routers, ¿sí? Son los encargados de transmitir la carta de un lugar a otro. El direccionamiento que nosotros vamos a utilizar en las redes de datos
tenemos dos tipos de direccionamiento. Direccionamiento lógico, que se parece un poco a lo que sería estas direcciones que nosotros ponemos en una carta, y ya sabemos que tenemos diferentes tipos de comunicaciones. Es decir, el destinatario puede ser uno, pueden ser varios o pueden ser todos, ¿sí? Uno sería una comunicación unicast, varios dijimos que podía ser una comunicación multicast y todos una comunicación broadcast. Por otro lado, existe otro tipo de direccionamiento que dice aquí direccionamiento de enlace de datos, también llamado direccionamiento físico. Este direccionamiento es las direcciones que tienen las placas de red de nuestras, por ejemplo, computadora, impresora, teléfono IP, Smart TV, routers, switches, todos estos elementos. Es decir, que cuando yo hago una comunicación entre dos puntos, digamos, punto a punto y no extremo a extremo, yo lo que necesito conocer es cuál es la dirección física, a quién le tengo que entregar ese mensaje. Este concepto, si bien puede parecer un poco al principio confuso, lo vamos a ver bien cuando desarrollemos la capa 2. ¿Para qué se necesita el direccionamiento en capa 2? Lo que tenemos que saber en este momento es que hay dos tipos de direccionamiento. Direccionamiento de capa 2, también conocido como direccionamiento físico o de enlace de datos, y direccionamiento de capa 3, también conocido como direccionamiento lógico o direccionamiento IP. Si yo tengo dispositivos, como dice aquí, en la misma red, yo lo que voy a tener que conocer inmediatamente es cuál es su dirección física para poder armar un mensaje, y ya poniéndole el nombre adecuado para poder armar una trama y enviarle ya a él el mensaje que yo le quiero enviar. En cambio, si el destino está en una red remota, yo valiéndome su dirección, de la dirección IP del destino, vamos a ver que lo que yo necesito hacer es armar una trama para pasársela al único elemento que me permite pasar información de una red a otra, que es el router. Después se encargarán otros elementos dentro de la red, otros routers, para hacer llegar mi mensaje hacia el destinatario. La información que siempre yo voy a tener, o digamos que la red siempre va a tener que tener en cuenta para hacer llegar la información al destino, es la dirección IP de destino. Luego, la información de direccionamiento físico es la necesaria para que yo pueda ir pasando de un punto a otro el mensaje. Como les decía, en los siguientes capítulos, todo lo que sea la parte de acceso a la red o capa 2, vamos a ir viendo el direccionamiento físico. Y más adelante, todo lo que sea direccionamiento IP, vamos a ver el direccionamiento lógico.